he cogido este aboleo porque hay varios que hacen la misma pregunta. Yo también te pregunto, ¿quién te nombró sacerdote y quién le dio la autoridad a la denominación católica? Vamos por partes. Primero, católica no es ninguna denominación. Católica es la iglesia que fundó Jesucristo. Las denominaciones son un invento protestante al ver que haces así y salen 800 iglesias por todos lados con denominaciones diferentes. Esto es como el vino. El vino depende de dónde lo compres, la uva es de distinta denominación. La Iglesia de Cristo es una, no tiene denominaciones. Pero vamos al tema. ¿Y a ti quién te nombró sacerdote? Se llama sucesión apostólica, algo que vosotros no tenéis. Y está en las Sagradas Escrituras. Vamos a poner, por ejemplo, la carta a Tito, el capítulo 1, el versículo 5. El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. A nosotros este es el ritual, nos ordenaron de presbíteros. Establecieras presbíteros. Aquí en el capítulo 2, ordenación de presbíteros. En la oración colecta de la celebración de ordenación de presbíteros se dice, el obispo lo dice, Señor Dios nuestro, que para regir a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes, concede a estos diáconos de tu iglesia que han sido elegidos hoy para el presbiterado, perseverar al servicio de tu voluntad para que en su ministerio y en su vida busquen solamente tu gloria en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el rito de la ordenación se les dice, acercaos los que vais a ser ordenados presbíteros. Nos acercamos ante el obispo y se le dice, reverendísimo Padre, al obispo, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. Pregunta el obispo, ¿sabe si son dignos? Responde, según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Y el obispo continúa, con el auxilio de Dios y de Jesucristo, nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los presbíteros. Pablo a Tito. El motivo de haberte dejado en Creta para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros. Tito ejerce de obispo. Hay un momento en el que viene la imposición de manos y la plegaria de ordenación. Se dice, después de la imposición de manos del obispo, todos los presbíteros presentes vestidos de estola imponen igualmente en silencio las manos sobre cada uno de los elegidos. Tras dicha imposición de manos, los presbíteros permanecen junto al obispo hasta que se haya concluido la plegaria de ordenación. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice Pablo a Timoteo, por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Nosotros no nos autonombramos pastores, ni sacerdotes, ni presbíteros. Cuando alguien siente la llamada de Dios a ser presbítero, entra en un proceso de formación y de discernimiento, en un seminario, donde hay un formador, un director espiritual, donde hay unos años de estudio, no solamente académico, sino también de la voluntad de Dios para mí. Cuando el formador que me acompaña, con el que estoy discerniendo si es voluntad de Dios que yo sea presbítero, considera adecuado, me presenta al obispo para poder ir pasando los distintos pasos que hay antes de llegar al presbiterado. Y finalmente, cuando se ha decidido que claramente el Señor te llama a ese servicio, a ese ministerio, es cuando se te presenta al obispo. Y el obispo decide si eres o no digno de formar parte del colegio de los presbíteros. Nosotros llamamos el sacramento del orden a estos tres, ministerios que están muy bien detallados en las Escrituras. Obispo, presbítero y diácono. Siempre con la imposición de manos de los que ya antes han sido. Por ejemplo, cuando alguien va a ser ordenado diácono, los presbíteros que están celebrando con el obispo imponen las manos sobre el diácono, porque lo están recibiendo en ese ministerio del diaconado. Lo mismo ocurre en el momento del presbiterado.
Y lo mismo ocurre en el momento en el que uno es nombrado obispo. Los obispos que concelebran también imponen las manos sobre el candidato. La pregunta es, ¿todo eso existe para que alguien sea pastor de una iglesia? Porque acabamos de ver que bíblicamente es el proceso que seguimos en la Iglesia Católica.